el capítulo de lesiones rojas focales. Estamos de acuerdo en que son lesiones, si ustedes se acuerdan, que se caracterizan sobre todo por la tonalidad roja que le confieren a la mucosa y que suelen estar limitadas a una región anatómica de cavidad bucal, a un solo sitio en la mucosa de cavidad bucal. A partir de ahorita vamos a ver lesiones que también son rojas, pero son cuadros eritematosos que están generalizados en la cavidad bucal y se acompañan de ulceraciones múltiples. ¿Estamos de acuerdo? La primera entidad que vamos a revisar el día de hoy, doctores, es la que se está proyectando ya en su display. Adelante, doctores, trabajen con este diagnóstico, por favor.
Muy bien, doctores. Vamos a votar. Les pongo, les voy a poner el vínculo en el chat. Ya está. Permítanme. Listo, doctores. Y está también el código QR en el display. Ahorita les va a aparecer. Muy bien. Veamos la votación. Doctores, voten, por Doctor, favor. creo que no se están registrando los votos porque ya hice mi voto 2 veces y no aparece. Yo también ya voté. Yo también. Ya aparecieron, doctor. Nada más era recargar la página. Ya van 34 votos. Y creo que todos están votando por gingivoestomatitis herpética primaria. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales del día de hoy. El otro diagnóstico diferencial para esta primera hora es herpes labial residual. Muy bien, doctores, gracias. Perfecto. Vamos a cerrar eso. Regresemos a la imagen o al par de imágenes. Le voy a pedir a la lista. Permítanme. A la doctora Evelyn Nayeli Villalpando, que participe. Adelante, doctora. Sí. Bueno, en la primera foto se ve con el borde gingival rojizo. Es casi como si tuviera gingivitis y se puede observar una úlcera en el labio superior. Muy bien. Y en la segunda, bueno, también se ve inflamación en la encía. Y en la segunda se ve eritematoso, también se ve inflamación gingival y úlceras en la lengua. Muy bien, doctora. Y si se fijan, también hay úlceras en el margen gingival. ¿Estamos de acuerdo? Y ya es lo que puedo Aquí hay una úlcera, aquí hay una úlcera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor. ¿Y tu diagnóstico fue gingivoestomatitis herpética? Porque todos votaron ese diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Sí. Sí, muy bien. Y yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Sí, esto se trata de un cuadro de gingivoestomatitis herpética primaria. ¿Qué representa o en qué consiste la gingivoestomatitis herpética primaria? Bueno, esa es la forma más frecuente
de la manifestación clínica, cómo se manifiesta clínicamente la infección primaria por virus herpes simple. Estamos hablando sobre todo del virus herpes simple tipo 1. Cuando se llega a manifestar, porque no siempre en la gran mayoría de los pacientes pasa su clínica la enfermedad, o sea, no te da signos ni síntomas, pero cuando se llega a manifestar lo hace de esta forma, ¿sí? Mediante el cuadro de gingivoestomatitis herpética primaria. La otra forma es en cavidad bucal o en la región de la orofaringe. Estamos de acuerdo que sería la segunda forma de infección primaria, es una faringitis viral. Estamos de acuerdo con, digamos, que se suele presentar en menor proporción como lesión primaria por virus herpes simple, por debajo de la gingivoestomatitis herpética primaria, si hablamos de frecuencia. Ahora bien, más de 90 y tantos % de los casos de gingivoestomatitis herpética primaria está asociada, como lo mencioné hace un momento, al virus del herpes simple tipo 1. Digamos, es un virus que es pandémico, está en todo el planeta. Sí, por ejemplo, que en Estados Unidos aproximadamente el 40-50% de la población tiene anticuerpos en contra del virus herpes simple tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento de su vida se expuso a él, se contagió, ya sea subclínico o con manifestación de gingivoestomatitis herpética primaria. Por ejemplo, aquí en México la prevalencia de anticuerpos contra el virus pudiese ser, se especula, prácticamente universal. Que la enfermedad está más, digamos, distribuida o es más frecuente en nuestra población. Sobre todo en individuos que están en Estados Unidos, menciona el libro, 50% de los individuos que están entre los 14 y 49 años de edad tienen anticuerpos contra el virus. Y la forma o la vía de contagio de esta enfermedad es de dos maneras. Uno, por saliva, infectada, haya o no haya lesiones, o sea, es más probable que te contagies o una persona contagie a otra que no tiene la enfermedad o el virus. Si tiene lesiones activas, si no las tiene, ¿estamos de acuerdo? Pero aún así, aunque no las tenga activa la lesión, es un paciente que tiene una reactivación asintomática, puede estar expeliendo partículas virales a través de la saliva, y eso también ahí también hay una posibilidad de que ese individuo contagie a otra persona, ¿sí? Y la otra forma de contagio, ¿cuál es, doctor? Pues les estoy haciendo una pregunta. ¿Entrar en contacto con qué? Pueden abrir sus micrófonos. Lesiones periorales activas, o sea, ¿es por la saliva infectada o por lesiones periorales activas? ¿Qué es lo que tienen las lesiones periorales activas? ¿Cuál es la lesión básica que aparece en estos cuadros, doctor? ¿Vesículas? Bueno, aparecen varias lesiones básicas, pero ¿cuál es la vesícula? Las vesículas. La vesícula estamos de acuerdo que está cargado de partículas virales. Entonces, si tú entras en contacto con una persona o con el fluido de una vesícula que acaba de reventar de una persona que tiene la enfermedad y tú no la tienes, o sea, todavía no te has contagiado, ahí es en donde puedes contagiarte de primera instancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es saliva y el exudado de las vesículas. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? ¿Cómo corre esta enfermedad? Esta enfermedad suele tener un inicio muy agudo, en donde de un momento a otro la persona va a empezar a sentirse mal. Estamos de acuerdo, generalmente estos pacientes no tienen únicamente las manifestaciones en boca, sino también eso se manifiesta sistémicamente. Y sistémicamente se caracteriza porque el paciente cursa con reacciones de fase aguda. ¿Qué quiero decir con esto de reacciones de fase aguda? Va a tener fiebre, malestar, calosfríos, cefalea, anorexia, como cualquier cuadro de vía cuadro febril, sumado a que también se manifiesta sistémicamente eso, linfadenopatía cervical, o sea, con hiperplasia, inflamación de los nódulos linfáticos cervicales.
Ese es algo característico. O sea, cuando tú tomas estos nódulos linfáticos a gran volumen. Después va a aparecer una serie de signos o de síntomas en los sitios en donde va a aparecer, perdón, voy a matizar lo que acabo de decir. Después de eso, haré las lesiones en la cavidad bucal. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay dos lesiones que caracterizan a eso, ¿sí? O dos componentes, mejor dicho, dentro de cavidad bucal que caracterizan a la enfermedad. Por un lado tienes una gingivitis, tal cual se ve en este paciente que estoy señalando. Es una gingivitis que afecta al margen gingival, tal cual se ve ahí. La encía se ve muy eritematosa, el margen gingival se ve muy eritematoso, muy edematizado, está agrandado. Vean cómo aquí en el segmento vestibular del quinto sextante está bien agrandada la encía, bien eritematosa. Y acompañado al eritema y al edema, a la inflamación, vamos a tener acá lesiones sobre el mismo margen, doctor, en las que estoy señalando. ¿Sí? Son úlceras cubiertas por una membrana de fibrina de color amarillento. Sí, esto, digamos, o esta ulceración del margen libre de la encía es algo bien característico y diagnóstico de esta enfermedad. O sea, hay que tomar en cuenta que el diagnóstico de esta enfermedad se hace clínico, no es un diagnóstico en donde se tenga que utilizar un método de laboratorio como una citología o una biopsia para establecer el diagnóstico. Y por otro lado, en la cavidad bucal, de manera prácticamente diseminada, vamos a encontrar múltiples ulceritas pequeñitas. El libro las describe como de aspecto puntiformes o del tamaño de la cabecita de un alfiler. Cada una de estas entidades que estoy señalando acá representa una úlcera pequeñita, cubierta por una membrana de fibrina y rodeadas por una base de color rojo, un anillo rojo de color rojo, distribuidas en toda la cavidad bucal. Vean, aquí tenemos en este paciente, el de la derecha, lesiones ulcerativas en el paladar, en la lengua, aquí tenemos una muy grande en la punta de la lengua. Sí, lo que ocurre con estas lesiones pequeñitas es que inician pequeñitas, pero luego suelen fusionarse para dar úlceras en un patrón que se denomina como úlceras en racimos, en úlceras muy irregulares en sus bordes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, todas estas lesiones están precedidas o antes de que haya úlceras en la cavidad bucal, ya sea en la encía o en la lengua. ¿Cuál es la lesión primaria que vamos a tener, doctores? Antes de que se ulcere, ¿cuál otra lesión primaria o cuál otra lesión básica teníamos o se tiene? Que es algo, digamos, importante reconocer estos pacientes para establecer diagnóstico diferencial. Antes de que se formen las úlceras, ¿qué otra lesión tenemos, doctor, o se tiene acá? Vesículas. Vesículas pequeñitas, ¿estamos de acuerdo? Las vesículas se rompen y te dejan las úlceras, tal cual se ve ahí. Entonces, la presencia de vesículas define también la enfermedad. Si hay vesículas o si hubo vesículas antes de las úlceras, entonces eso es característico de las infecciones por virus. En este caso, virus herpes simple, y podemos descartar otros cuadros como por ejemplo úlceras aftosas. ¿Qué más es importante, doctores? ¿Qué más es importante de esto? La edad del paciente, generalmente son pacientes pediátricos, de los 6 meses a los 5 años de edad. Es raro encontrar un paciente como el de la izquierda, ya más, digamos, adulto, ¿sí? O adolescente. Generalmente esto se presenta en niños. Y las posibles complicaciones de esto puede ser, bueno, esto, digamos, antes de hablar de complicaciones, esto se autolimita en un periodo de 1 semana a 2 semanas. Las lesiones van a cicatrizar o van a desaparecer en ese periodo de tiempo. Normalmente no se le da tratamiento a esos pacientes. Hay pediatras que sí lo dan, con el fin de lograr que la historia natural de la enfermedad sea menos duradera, pero
aquí la situación es que si tú das tratamiento antiviral cuando las lesiones ya están establecidas, se logra poco efecto del antiviral. No recuerdo, pero igual en la comunidad de los pediatras vamos a acostumbrar al tratamiento. Pediatra médico, los odontopediatras, y en mi caso no damos tratamiento, únicamente medida de higiene y de hidratación. Y las complicaciones que pueden surgir de esto, sobre todo si no se tiene control en las manos del paciente pediátrico que esté metiendo las manos y llevándolas a la cara, por ejemplo, contaminadas por partículas virales, puede ser la más importante es la conjuntivitis. Puede haber esofagitis, bueno, si se autoinocula el paciente, o las enfermedades se manifiestan en el esófago, y rara vez puede haber neumonía y meningoencefalitis. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la preocupación es más bien con los ojos, que hay que tener cuidado con los ojos. Hay que estar, y sobre todo con los niños, sobre de ellos para evitar que estén manipulando, metiendo las manos a la boca y luego lleven saliva contaminada hacia los ojos. Muy bien, doctores. Entonces, el diagnóstico para esto es gingivostomatitis herpética aguda. ¿Dudas, preguntas al respecto, doctores? Doctor, ¿cuál dijo que era lo más grave? ¿Neumonía y qué otra cosa? Lo más grave que nos preocupa, que lo más, digamos, frecuente, la complicación más frecuente que suele aparecer es la infección en los ojos. Inclusive la misma diseminación de la enfermedad hacia la cara, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay otras complicaciones más graves como la meningoencefalitis y la neumonía, pero no son tan frecuentes como la queratoconjuntivitis. O sea, la infección por virus herpes simple en el globo ocular. Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, vamos entonces a cambiar de caso. Yo sí, doctor. ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna textura en especial estas úlceras? No, pues generalmente las úlceras no las... A ver, levanten la mano, doctores, para identificarlos. A ver, doctor Adrián Omar. No, normalmente no palpamos las úlceras, doctores. En este caso, digamos, para evitar la diseminación. Aquí el diagnóstico lo hacemos únicamente a través de la inspección y a través de la anamnesis. Pero la palpación sí la evitamos para no estar, digamos, manipulando al paciente. Hay casos, no reportados, pero sí anecdóticos de otros colegas en donde se ha complicado o se han infectado los dedos, a pesar de traer guantes. Estamos de acuerdo, se han infectado los dedos y esto les genera una lesión que se llama panadizo herpético, que es, digamos, herpes, infección por herpética en las manos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí mi recomendación es, inclusive es una recomendación general, o sea, cuando un paciente llega con lesiones por virus herpes simple activas a la consulta, no se le debe atender bajo ninguna premisa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, bajo ningún motivo, porque son altamente contagiosos, inclusive, aunque ya las lesiones, por ejemplo, en el caso de los labios estén en costras, hay que atenderlos hasta que las lesiones se hayan ido definitivamente, porque aunque tengas guantes, corres el riesgo de contagiarte el virus, porque los guantes, sobre todo los guantes que utilizamos nosotros, pueden tener microporos de tamaño suficiente como para que el virus entre y te causa infección en la piel. Es un virus extremadamente contagioso, entonces hay que tener cuidado. Muy bien, doctores. Entonces, Okay, la siguiente lesión que vamos a revisar es esta precisamente. Ándale, doctor. Esta precisamente la que les está apareciendo les va a aparecer en el display. Ahí está, doctores. Trabajen, por favor.
Muy bien, doctor. A ver, permítame. Muy bien, doctores. En este caso no vamos a votar. La lesión está muy sencilla. Le voy a pedir de favor al doctor Francisco Alonso Cázares que participe. Adelante, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, adelante. Es herpes labial, ¿no? ¿Y tu descripción? Pues presenta una vesícula en el labio superior. ¿Qué más? Y una úlcera. Ok. ¿Y la úlcera está cubierta por cuál lesión básica? A ver, ¿cuál es la vesícula? ¿La de tu lado derecho o la de tu lado izquierdo? La de mi lado izquierdo. Muy bien. ¿Y en el lado derecho qué es lo que tienes? Sería una úlcera. ¿Y la úlcera está cubierta por cuál lesión básica? Uy. Eso sí, no sé cómo es. Vela, doctor, observa. Déjame. Sí. Todas estas Sí, ulceritas que tiene acá el paciente, ajá, todas sí. estas ulceritas que estoy señalando con el puntero que el paciente tiene acá, están Ajá. cubiertas ¿por qué? Por una costra. Perfecto, doctor, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en dónde está localizada? ¿Cómo, perdón? ¿En cuál en la región anatómica están localizadas las lesiones que tú estás mencionando? Porque mencionaste, o bueno, no sé si no lo has mencionado. Está localizada en el labio, pero el labio tiene 2 regiones, o tiene 3 regiones. Sí, y es importante, describir exactamente dónde están las lesiones en los labios para poder establecer un diagnóstico. Aquí, ¿en cuál parte del labio están las lesiones, doctor? Es en el borde de Berbellón. Muy bien, están en el borde vermelho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Lo que observamos aquí, o lo que ocurre, mejor dicho, con los pacientes que tuvieron la infección primaria por virus herpes simple, es que puede haber reactivaciones, porque acuérdense que la infección por virus herpes simple el virus permanece, estamos de acuerdo, en la economía corporal de la persona que lo porta, que lo tiene, estamos de acuerdo, nunca desaparece. Puede entrar en un estado de latencia, en donde el virus está viable, pero digamos está pasivo, estamos de acuerdo, no está causando enfermedad, y este estado de latencia lo adquieren cuando están depositados o está guardado, vamos a ponerlo así con esa palabra, el virus en los ganglios nerviosos, estamos de acuerdo, sobre todo en el ganglio de Gasser, del nervio trigémino. A partir de ahí, de esa localización, puede haber disparadores que hagan que el virus se active y que cause enfermedad en los sitios en donde digamos, el ganglio de Gasser suele causar, inervar. En este caso, estamos, digamos, ante la posibilidad de que estas reactivaciones se den con mucha mayor frecuencia en el patrón denominado herpes labial residual. Estamos de acuerdo que esta es la manifestación, la forma de cómo recurre esto es la más frecuente. Ahora bien, ¿cuáles son esos disparadores que suelen generar que aparezca la lesión? Luz ultravioleta, el estrés emocional, los cambios de temperatura, por cuadros de vías respiratorias altas, la menstruación, traumas sobre la zona, etc. Son situaciones que no son causa del virus herpes simple, sino son disparadores, hacen que se active el virus que normalmente la persona que tiene este cuadro clínico
lo mantiene permanentemente en su ganglio de gases, sobre todo. ¿Sí? Ahora bien, los sitios que normalmente o los que con mayor frecuencia suelen afectarse es el borde vermellón y la piel de los labios, la piel peribucal. Es raro encontrarlo hacia el interior de la boca. Y esto, digamos, que acabo de mencionar, la localización de la lesión, marca un diferencial muy importante con otras lesiones que suelen a veces ser similares, como las úlceras aftosas. Y la historia natural de esto es la siguiente. En un grupo muy importante de pacientes va a haber un periodo prodrómico, o sea, un periodo previo a la aparición de las lesiones en los labios, que se caracteriza por signos y síntomas bien reconocidos por quien padece esto y por, digamos, la comunidad médica. Vamos a tener dolor, o se va a tener dolor, sensación de ardor, prurito, o sea, comezón, un poco de hormigueo también, aumento de la temperatura y aparición de un área de eritema, una mácula eritematosa en el sitio en donde se van a formar las lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo característico de este cuadro. No todos los pacientes tienen este prodromo, pero una porción muy importante, una proporción muy importante de ellos sí lo tiene, aproximadamente el 60 o 70% de los pacientes. Y luego, después de que se forma la mácula, sí se van a formar pápulas de color rojo. Y después estas pápulas van a cambiar hacia otra lesión básica, hacia la vesícula. Luego las vesículas revientan, liberan su fluido y te van a dejar úlceras. Úlceras que a pasar el tiempo se van a cubrir con costras, que pueden ser de color rojo o de color rojo amarillento. Rojo con amarillo. No rojo amarillento, sino rojo con amarillo. Entonces, esta, digamos, es la historia natural de la enfermedad y es cómo va cambiando de lesión básica conforme va pasando el tiempo. Ahora bien, esto tarda en un paciente inmunocomprometido, o sea, en un paciente sano, competente, pero cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos son pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia. Pero en pacientes sanos inmunocompetentes, estas lesiones se autolimitan en un periodo de 7 a 10 días, no dura más. Dura menos que la versión o la entidad que vimos con anterioridad, que dura semanas, ¿no? Esto dura días. Estamos de acuerdo, en un individuo inmunodeficiente, pues puede esto durar meses si no es tratado. Y los cuadros no son tan típicos como en este caso que hablamos de lesiones localizadas en los labios, en las áreas queratinizadas de los labios. Y el diagnóstico para esto, pues bueno, ya lo conocen ustedes, ¿no? Es herpes labial recurrente o recidivante. Para mí la palabra que mejor la que me convence es recidivante. Hablar de una recidiva se habla de una recurrencia, pero desde una perspectiva más médica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el tratamiento es muy controversial. Realmente, no, desde mi punto de vista, no merece para estos cuadros de herpes labial dar tratamiento antiviral. ¿Estamos de acuerdo? Quien lo quiera tomar ya de manera automedicada, bueno, pues hay que recordar que el tratamiento antiviral únicamente sirve para cortar el periodo, la vida natural, la historia natural de la enfermedad, o sea, reducir los días de enfermedad. Se tiene que dar durante el periodo del prodromo, o sea, antes de que aparezcan las lesiones, porque ya cuando aparecieron las lesiones, el antiviral ya no juega ningún papel importante. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Muy bien. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nada, doctores, perfecto. Entonces avancemos a la siguiente. Perfecto, doctores. Entonces avancemos al siguiente cuadro. Adelante, doctores. Un momento más les va a aparecer.
Muy bien, doctores, vamos a votar. Permítanme. Muy bien, doctores, entonces ya les puse el vínculo en el chat y en este momento les está apareciendo el código QR para que empiecen a votar. Adelante, doctor. Vamos a la encuesta. Listo. Sigan votando, faltan por votar, doctores. Adelante. Sigan votando, doctores. Mire, tenemos 39 votos, aunque bueno, a considerar que pudiesen haber votado doble o triple. Son 47 personas que están conectadas, entonces falta todavía, faltan más votos. Adelante. No vamos a quedarnos aquí, no tiene caso. Para evitar que voten doble, muy bien. Entonces, vamos a la imagen y le voy a pedir al doctor Adrián Romo Rosas que participe. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Buenos días. Buenos días. Sí, se escucha bien, doctor, adelante. Ok. Bueno, era la intrabucal, la herpes intrabucal,
Ujú. y se ven estas que son como, ¿cómo se llaman? Sí se ven como úlceras Son úlceras, así es. ¿Qué características Ajá. tienen estas úlceras? y también como, más o menos como una ampolla subepitial. No es una ampolla, fíjate en el tamaño. Y bueno, No, se te ve, digo que no es una ampolla, fíjate en el tamaño. Mide Ah, menos de 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería la lesión? pues úlcera no fuera como una, Sí, tienes úlceras, pero también tienes esta lesión. Esta lesión, ¿qué nombre le vas a dar? son máculas, A esta que estoy señalando, no sé si se alcanza a Oh. ver el puntero. de rojo, la chiquita, ¿verdad? Esta está acá. No sé cómo le diera el nombre. Vesícula. Es una colección, exactamente, es una vesícula. Muy bien, entonces tienes vesículas, tienes úlceras. ¿En dónde está localizado, doctor? En el paladar del lado derecho del paciente. Muy bien. Y aparentemente también en la encía, si observamos aquí en donde está el Sí. puntero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto está localizado en mucoperiósteo, en mucosa queratinizada. Muy bien, ¿qué más tienes de tu descripción, doctor? Es todo lo que tenía, pero ¿Y tu diagnóstico? viéndolo, Dime. no sé, como la parte anterior del paladar se ve un poco más blanca y Acuérdate que el paladar es pálido, estamos de acuerdo, es rosa pálido, por eso o sea, cuando hay áreas de inflamación o sea, en el paladar puede haber un contraste de colores que haga que el paladar se vea más pálido, pero el paladar normalmente es pálido. Aquí, digamos, entonces, resalta no mucho sé. ese eritema, ¿sí? Sí, no, o sea, ya mencionaste, tienes úlceras y tienes vesículas localizadas en paladar y en mucosa queratinizada, ¿estamos de acuerdo? ¿Tu diagnóstico es el de, me lo repites, doctor? La herpes intrabucal, no me acuerdo del nombre completo. Herpes intrabucal, y cuando se vuelve a aparecer, que eso aparece de manera recurrente, ¿cuál es el nombre que le vas a dar? Herpes intrabucal, ¿qué? Eso viene en la programación. Recidivante, muy bien, doctor, gracias. Entonces, lo que estamos observando aquí es la segunda forma en cavidad bucal más frecuente de reactivación por virus herpes simple. ¿Estamos de acuerdo? O sea, después de la gingivostomatitis seprética primaria o de la infección primaria por virus herpes simple, puede aparecer en un grupo muy reducido de pacientes, eso que ustedes están viendo acá. Sí, en forma de, digamos, una reactivación en forma de herpes intraoral o intrabucal. A mí me gusta más utilizar la palabra bucal en lugar de oral. Intrabucal recidivante. Ahora bien, ¿cuáles son los gatillos o lo que hace que esta entidad se forme? O sea, ¿qué es lo que hace que el virus herpes simple que está latente en el ganglio de Gasser de este paciente se reactive, o de esos pacientes se reactive? Son sobre todo aquellos cuestiones que causen trauma en el paladar. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué eventos o qué episodios te van a causar eventos? Vamos a dejarlo en eventos, te van a causar trauma en el paladar. ¿Quién es el principal causante de trauma en el paladar? Les estoy haciendo una pregunta, doctores. ¿Pueden abrir su micrófono? En este caso. ¿Puede ser la comida? Yo leí que era por el tipo en el que se cepillaba. Por el cepillado, por alimentos de qué tipo, doctora. A ver, dime tú. Menciona alimentos. Pues puede ser como lo que habíamos mencionado también de las comidas calientes o bebidas calientes, podría ser. No, fíjate que hay algunos pacientes, que no es lo común, pero hay unos pacientes que tienen eso y se les activa o se les reactiva después de comer alimentos duros, con los cuales se lastimaron el paladar. Por ejemplo, una tostada, un duro, un pan muy duro, ¿estamos de acuerdo? Que estaban comiendo y se laceraron el paladar, se lastimaron el paladar y se activa esto.
¿Estamos de acuerdo? Es más bien por la consistencia del alimento, no tanto por la temperatura. El cepillado, pues si te lastimas, para que no es lo común, puede llevar bien. Con mayor frecuencia está la activación del trauma propio que ejerce el dentista, sobre todo la infiltración anestésica, extracciones, estamos de acuerdo que se realicen en el maxilar superior, son las causas que con mayor frecuencia se asocian a una reactivación, vamos, de las lesiones por virus herpes simple al interior de la cavidad bucal. Ahora bien, esta enfermedad de pacientes inmunocompetentes tiene una localización así bien específica. Sí suele aparecer en mucoperiósteo, y estamos hablando sobre todo de paladar duro y encía del maxilar superior, encía del maxilar inferior. Esos son los sitios donde suele aparecer esto, pero así de manera excepcionalmente más frecuente es en el paladar y en la encía del maxilar superior. Puede de ahí diseminarse otros sitios, sí, pero lo normal en un paciente inmunocompetente es que quede limitado a esa zona de la mucosa de cavidad bucal. ¿Cuál es la historia natural de esto? Esta enfermedad suele pasar más, o estas, digamos, activaciones de virus simples suelen ser más, no subclínicas, pero sí más silenciosas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en comparación con las lesiones labiales. Son los síntomas en general, un poquito de infección, de irritación. Estamos de acuerdo, puede haber un poquito de dolor en un grupo menor de pacientes, pero en realidad hay pacientes que a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen activado esto, es casi subclínico. Y Doctor, lo que se llega a observar, mande usted. Perdón que lo interrumpa, es que se le está trabando mucho y como que no alcanzo a captar ciertos datos o palabras. Ok, perfecto. A ver, permítanme, voy a salir y entrar de la videollamada, permítanme. ¿Se me escucha mejor, doctores? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces mencioné que esto, digamos, es un cuadro más leve desde el punto de vista de sintomatología, en comparación con el herpes labial recurrente. Estamos de acuerdo. Entonces, la historia natural de esto, después de que, digamos, puede haber o no sintomatología, es muy similar a lo que ocurre en el labio. Se van a aparecer vesículas. Sí, o sea, no reconocemos aquí la presencia de pápulas, pero sí de vesículas, como esta que queda aquí todavía intacta. Revientan y te van a generar úlceras. También. Doctor, no se ve su presentación. No se ve la presentación. Perfecto, doctor. Sí, cierto, no lo he cargado. Gracias. Ahora sí ya se va a ver. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Tenemos vesículas. Esta sería una vesícula intacta, la que estoy señalando con el puntero. Las vesículas revientan, te van a dejar úlceras de aspecto puntiforme. Tienen al centro su membrana de fibrina, por eso se ve amarillento, y alrededor una base, un anillito eritematoso. Todas tienen esta característica. Ahora bien, estas ulceritas suelen fusionarse, como ocurre en el labio, para darte origen a estas úlceras más irregulares, grandes, muy irregulares en sus contornos. Esta, digamos, conformación en donde tienes úlceras pequeñitas alrededor de úlceras grandes muy irregulares es característico de esta enfermedad. Y si le tomamos en cuenta la localización en mucosa queratinizada al interior de la cavidad bucal, una presencia que no siempre se ven de vesículas, de acuerdo, podemos llegar a un diagnóstico definitivo de herpes intestinal recidivante. Ojo, no siempre las vesículas aquí se van a ver, son muy frágiles y suelen reventarse muy rápidamente, pero ya el simple hecho de que veas estas úlceras grandes, irregulares,
como la que estoy señalando, con úlceras más pequeñitas, sí, rodeándole como si fueran satélites, estamos de acuerdo, eso te da el diagnóstico, a pesar de que no haya vesículas. Entonces aquí hay que ponerle nombre a esta enfermedad de herpes intraoral recidivante. ¿Dudas, preguntas al respecto? Aquí sí definitivamente no se da tratamiento, es muy leve el cuadro y dura igual de 7 a 10 días para autolimitarse, entonces realmente no vale la pena dar tratamiento. Doctor Adrián Omar, ¿qué quiere comentar, preguntar? Ahorita que estaba dando la explicación, escuché que en estos pacientes, bueno, no escuché muy bien, ¿no? Pero dijo que no sé en qué tipo de pacientes se daba más esta enfermedad. No, esta enfermedad o este cuadro típico de pacientes que tienen su sistema inmunológico intacto, son inmunocompetentes. Cuando tienes un paciente inmunodeficiente, generalmente las infecciones por virus herpes son cuadros muy difusos, muy exuberantes, que afectan a mucosa queratinizada, no queratinizada, los labios. Y realmente marcar un diferencial entre una infección por virus herpes simple, una infección por citomegalovirus, inclusive hasta diferenciar eso de un linfoma, etcétera, no es posible. Entonces, en un paciente inmunocompetente es en donde sí se reconocen estos patrones clínicos de enfermedad recurrente por virus herpes simple, tanto la variante labial como la variante intrabucal. A eso me refería, doctor. Ok, gracias. Muy bien, doctor. Si no hay más que preguntar, entonces continuemos. Adelante, doctoras. Aquí son 3 formas de la enfermedad. Ahorita vamos a revisar esta, les voy a dar 2 minutos y luego dentro de 2 minutos cambio a la siguiente y luego otra vez dentro de 2 minutos cambio a la tercera variante. Adelante.
Muy bien, doctores. Mejor, en lugar de pasarles todas las imágenes desde un inicio, les voy a pedir que participen para que me den su descripción y su diagnóstico para cada una de estas variantes. Y en esta ocasión, para esta lesión, le voy a pedir a la doctora Mariana Patricia Munguía que nos dé su descripción y su diagnóstico. Adelante, doctor. Buenos días, doctor. Sí, mi Buenos días, diagnóstico doctora. Adelante. es que es una estomatitis aftosa recidivante y lo que yo Ajá. observo es una ulceración que está recubierta por una membrana purulenta. Fibrinopurulenta es la descripción, pero en realidad es fibrin, lo que tienes ahí, doctora. Ah, ok. Entonces ¿Qué está más, doctor? bueno, tiene bordes bien definidos y es porque esto se asocia casi siempre como a un traumatismo, o creo que también leí que cuando los pacientes dejan de fumar y, o sea, tienen síntomas de ardor, picazón y muchas veces también puede estar como, ¿cómo se dice? Precedida por una mácula eritematosa. Muy bien, ¿qué más, doctor? Entonces, ¿cuál es la variante que tiene los estomatitis aftosa recidivantes? ¿Cuántas variantes existen? Sí, está la mayor, la menor y la herpética. Herpetiforme. Ajá. Esa que estamos viendo ahorita en el display o en la clase, ¿cuál variante es? Fíjate el tamañito. Ve el dedo del paciente. Yo creo que por el tamaño, la de la parte superior es mayor y la de la parte inferior puede ser menor porque hay más lesiones. ¿Cuánto mide o cuánto debe de medir una úlcera para que tú la consideres como una estomatitis aftosa recidivante menor? ¿Cuánto es lo máximo que debe de medir una úlcera? ¿1 milímetro a 3? No. Revisa bien, doctora. No, la mayor es de 1 a 3, perdón. La menor. Sí, de 1 a 3 centímetros es la mayor. La menor son menores de 1 a 3 milímetros. De 1, ajá. ¿Y la menor? ¿Menor de a 1? No, o sea, la herpetiforme, perdón, es de 1 milímetro a 3 milímetros. La mayor de 1 a 3 centímetros. Y la mayor, perdón, y la menor de 3 a 10 milímetros. Estamos de acuerdo, es máximo para considerar esto como una estomatitis aftosa recidivante menor, deberían de medir las úlceras máximo 1 centímetro, 10 milímetros. Fíjate en el tamaño, en los dedos, tienes esta, digamos, contraste o esta referencia para que tú puedas más o menos calcular cuánto miden en su eje mayor estas úlceras. Estas úlceras pequeñitas, las que están de la imagen inferior, doctora, ¿cuánto crees que midan? Comparando el tamaño del dedo, de la uña del paciente. Cuestión de milímetros, ¿no? 1 milímetro, 3 milímetros, 4 milímetros, más o menos, ¿sí? ¿Y esta de acá arriba? Aproximadamente unos 5 o 6 milímetros. Entonces son menores, son úlceras aftosas menores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la estomatitis, gracias doctor, en el caso de la estomatitis aftosa menor, ¿sí? O mejor dicho, si hablamos en general de la estomatitis aftosa recidivante en general, hay que considerar que estas son las úlceras que con mayor frecuencia son o aparecen en la cavidad bucal. Se cree que entre el 15 al 20% de las personas de la población han tenido por lo menos un episodio en su vida de este tipo de lesiones. Ahora bien, las úlceras aftosas no son originadas o no tienen una etiología microbiana, como muchos creen que o se dice de manera errónea que lo tienen, no. Esta es una enfermedad inmunitaria, estamos de acuerdo, en donde interviene una reacción inmunopatológica de tipo 4, ¿sí?
causada por linfocitos CD8, linfocitos citotóxicos. ¿Qué es lo que lleva a que estos linfocitos se activen y causen este cuadro? Bueno, de manera general se consideran tres grupos de disparadores. Cuando hay sensibilidad antigénica, o sea que haya, digamos, alergias hacia ciertos alimentos, esas alergias pueden manifestarse como, digamos, úlceras aftosas. Algunos productos como el laurisulfato de sodio que contienen la pasta de dientes, los colutorios, pues, bucales, pues también pueden tener un efecto disparador. Y bueno, en algunos pacientes les puede generar este tipo de lesiones. Una mucosa muy delgada que permita la exposición antigénica. Estamos de acuerdo con pacientes que tienen la mucosa muy delgada, pueden haber antígenos que se depositan. Uno de ellos es el estreptococo, puede ser reconocido como sus proteínas del shock térmico son reconocidas como extraños, pero va a haber un mimetismo con los queratocitos de la mucosa. Entonces los linfocitos T pues montan una respuesta inmunitaria que va en contra de la bacteria que está en el biofilm, que está en la mucosa, pero también terminan por lesionar a las células epiteliales, a los queratinocitos. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier cosa que cause disregulación inmunológica. Sí, cuadros febriles, infecciones de vía en las mujeres, bueno, el que estén cursando por su periodo menstrual, o sea, son más o menos los mismos disparadores que se tienen para el virus herpes simple. Estamos de acuerdo que, digamos, van a provocar, si se presentan, que se activen las úlceras. Pero vuelvo a repetir, no son factores etiológicos o no es la causa de esto. Estamos de acuerdo, aquí no se identifica una causa, la causa es desconocida. Sí, o sea, se sabe que este es un fenómeno inmunopatológico asociado a una lista muy importante de factores desencadenantes, disparadores. Y tienen una característica en general que difiere o las hace diferentes a las lesiones por virus herpes simple. Prácticamente son exclusivas de mucosa que no tiene queratina y no está, y sobre todo que no está unida a hueso. Es raro que se presenten, por ejemplo, en sitios donde hay queratina, como el dorso de la lengua. Realmente es en mucosa de revestimiento. Y menos aún se presentan, por ejemplo, en el paladar duro y en encía. ¿Sí? Eso, digamos, es diferente a lo que ocurre con las variantes de la infección recidivante por virus herpes simple. Ahora bien, respecto a la variante menor, es la más frecuente. 80% de los pacientes que tienen afas tienen la variante menor, que es la que estamos viendo. Las lesiones inician con un poquito de molestia, se convierten luego en máculas de color rojo. Luego terminan ulcerándose, como lo vemos aquí, formando úlceras superficiales cubiertas por una membrana fibrino-purulenta, rodeadas por una base de color rojo. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál lesión básica no tiene este cuadro que sí observamos en las lesiones por virus herpes simple? Ya hablamos de mácula, en este caso en las aftas ya hablamos de mácula, hablamos de úlcera. ¿Qué lesión no tenemos aquí que sí aparece en el herpes, doctores? ¿Quién quiere participar? Pueden abrir su micrófono. Las vesículas. No hay vesículas, eso es importante. Gracias, doctor. Sí, estos pacientes carecen de vesícula. Entonces ya le estamos quitando probabilidades de que estos, o mejor dicho, criterios diagnósticos para virus herpes simple. Esto no está en mucosa queratinizada del paladar, ni de encía, ni de labio, ni piel. No está en la piel ni en el borde vermellón del labio. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay vesículas. Entonces ahí ya tenemos dos criterios que nos deben de hacer pensar que esto no se trata de virus herpes simple, sino que se trata de aftas. Eso por un lado, doctores, ¿sí? Y las úlceras suelen ser, suelen medir de 3 a 10 milímetros. Por definición no deben de pasar el centímetro.
ni deben de ser de aspecto, estamos de acuerdo, tienen que parecerse a las úlceras que tienen los pacientes de las imágenes que se están proyectando. Y cada brote puede estar constituido aproximadamente unas 5 úlceras por episodio. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual se observa aquí, de 1 a 4 tenemos aquí en la imagen inferior. Entonces esto, digamos, lo podemos categorizar o diagnosticar clínicamente, definitivamente, como un cuadro de estomatitis aftosa resistente. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Dudas, preguntas al respecto antes de avanzar a la siguiente diapositiva? Doctor, se le sigue trabando bastante. A ver, voy a abandonar otra vez y me vuelvo a conectar. Muy bien, doctor, ¿se escucha mejor? Sí, doctor. A ver, hable y nosotros le decimos si sigue cortando. Sí, ya me escucho bien o todavía se escucha trabado, doctores. No, ya se escucha claro. Claro. Muy bien. Entonces vamos a cambiar de diapositiva. En cuanto se empiece a escuchar trabado, díganme, abran el micrófono y díganlo para desconectarme y volverme a conectar. Adelante, doctores. Tenemos 5 minutos para que revisen esto. Oh.
Muy bien, doctores, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, la descripción de estas siguientes lesiones me corresponde para poderlo hacer de manera efectiva y que no nos coma el tiempo. Entonces, la siguiente variante es la segunda de la estomatitis aftosa recidivante, es la segunda en frecuencia. Y le vamos a llamar estomatitis aftosa recidivante mayor. Y en este caso es una entidad que vamos a observar sobre todo a partir de la pubertad. Y estos episodios o recurrencias, porque digamos en general la enfermedad se caracteriza por eso, porque aparecen episodios, luego hay periodos libres de enfermedad y luego aparece otra vez episodios, de ahí el nombre recurrente. Estamos de acuerdo en las tres formas, hay estas recurrencias. Y bueno, en este caso aparece en la pubertad y luego está presentando durante las próximas de la vida con cierta medicina que llega a la etapa adulta o bien se refiere a un factor etiológico, un factor desencadenante, mejor dicho. O sea, entonces, en este caso, las úlceras aftosas recidivantes, mande usted, doctora. ¿Me escucha bien, doctores? No, es que se le quería decir bueno, a mí otra vez se me está trabando. A todos se les está trabando. Sí, doctor. Se escucha medio cortado. Sí, no escuchamos nada, doctor. A ver, doctores, me vuelvo a conectar, permítanme. ¿Cómo me escucho, doctores? Ya mejor, doctor. Muy bien, entonces vamos a aprovechar esto, doctores. Entonces, esta es la variante mayor. Les comentaba que la variante mayor empieza a manifestarse en la pubertad y de ahí puede durar algunas décadas más hasta que el paciente entre en la etapa adulta o bien se elimina el factor o disparador que pudiese tener este. Entonces, las lesiones en este caso son más grandes, miden de 1 a 3 centímetros. Fíjense el tamaño de las lesiones que tiene este paciente. Sí, comparen el diámetro de esta úlcera con la corona de los molares. Esto fácilmente mide más de 1 centímetro. Esto también que tiene este paciente en el labio mide más de 1 centímetro. Son lesiones que suelen ser no tan superficiales, pueden tener un poquito más de bordes elevados, pueden tener los bordes más elevados, pueden ser ligeramente más profundas que las úlceras aftosas menores y tardan en cicatrizar de 2 a 6 semanas si no se le da tratamiento. Cuando cicatrizan lo hacen formando precisamente una cicatriz. Vean en la imagen superior, aquí este paciente tiene una úlcera aftosa. ¿Se me escucha bien, doctores? Sí, doctor. Sí, aquí el paciente tiene una úlcera activa en el paladar blanco, es uno de los sitios en donde con mucha frecuencia aparece esto. Sí, y del otro lado, del lado izquierdo del paciente, observamos una cicatriz de forma redondeada, por eso se ve pálido aquí. Esta es una úlcera antigua que terminó cicatrizando, entonces estas terminan formando cicatrices como repara. Eso, digamos, es a diferencia de la variante menor. Y son extremadamente dolorosas, incómodas para el paciente, sobre todo por donde suelen aparecer. Suelen aparecer en el paladar blando, en los labios y en la lengua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces suelen generar mucho dolor y estos pacientes normalmente sí necesitan ser tratados con corticosteroides sistémicos y tópicos. Muy bien. Y la otra variante es esta. ¿A cuál de las entidades que ya vimos les recuerda, doctores, este patrón de úlceras? Tenemos una úlcera grande acá, muy irregular, con úlceras pequeñitas alrededor. Les estoy haciendo una pregunta. Y de ahí el nombre de esta entidad, de este tipo de úlcera.
una eritoplasia. No. Herpes. Tenemos A la intra- úlceras irregulares grandes rodeadas de úlceras pequeñitas. A ver, doctores, sí. A ver, abran sus micrófonos, hablen, por favor. Herpético. Exactamente. herpes Y intraocular. puede parecerse a la gingivostomatitis herpética primaria y al herpes intrarecidivante. Nada más hay que recordar que en el caso de la gingivostomatitis herpética primaria, ¿qué necesitaríamos tener además de las úlceras en boca, doctores? La encía inflamada, y en este caso, o en esos pacientes, no tenemos la encía inflamada. Estamos de acuerdo, y no necesariamente tenemos sintomatología sistémica. Sí, y además no tenemos vesículas acá, es importante. Y para pensar en eso en gingivostomatitis herpética primaria, para pensar en una herpes intraoral recidivante tampoco es correcto, porque herpes intraoral recidivante tiene predilección por qué tipo de mucosas, doctores. Participen, doctores, pueden abrir su micrófono. Las que están unidas A hueso. hueso. Perfecto. Mucoperiósteo, perfecto. Entonces, si eliminamos esa posibilidad de que esto se trate por virus herpes simple, no hay vesículas, no está en mucosa adherida a hueso, y no hay un componente gingival que, digamos, acompaña a las lesiones que estamos viendo. Y además no hay vesículas previas a las úlceras, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es correcto, a pesar de que las úlceras tengan ese patrón que acabo de mencionar, una úlcera irregular, rodeada de úlceras pequeñitas, no hay que pensar en una infección por virus herpes simple, sino más bien en un cuadro de estomatitis aftosa recidivante herpetiforme. Vean la palabra, es herpetiforme, o sea, tiene la forma de la infección por virus herpes simple, pero no es virus herpes simple. ¿Estamos de acuerdo? Estas son úlceras aftosas recidivantes con un patrón que simula ser virus herpes simple. Ese sería el cuadro o la variante menos frecuente de las aftas. Estamos de acuerdo, de 5 a 10% de los pacientes las presentan. Y esto, digamos, está compuesto por múltiples úlceras, pueden ser cientos de úlceras. Es un cuadro muy numeroso respecto al número de úlceras, pero son pequeñitas, miden de 1 a 3 milímetros en promedio. ¿Estamos de acuerdo? El paciente se menciona que puede tener cientos de estas úlceras y tardan de 7 a 10 días en desaparecer, autolimitarse. Se parece un poquito en ese aspecto a las úlceras aftosas menores. No obstante, hay una característica que sí es bien notoria en esta enfermedad. O sea, los episodios de reactivación, acabo de mencionar hace un momento que esta enfermedad en general se caracteriza porque se activa, luego entra en remisión, o sea, desaparece, hay un periodo libre de enfermedad y luego se vuelven a activar. ¿Estamos de acuerdo? Las tres variantes tienen ese comportamiento. Sin embargo, aquí las activaciones son más frecuentes. Y puede haber en un episodio en donde todas las úlceras estén desapareciendo, estén evolucionando, y por otro lado, en otra parte de la cavidad bucal puedes tener unos brotes nuevos. Entonces, los brotes se solapan uno con otro, ¿estamos de acuerdo? Es raro que el paciente, por lo tanto, tenga verdaderos periodos libres de enfermedad. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Si no, ya para terminar la clase. Una disculpa, doctores, por la calidad de la llamada. Creo que en este momento, y sobre todo por lo que está pasando, que todos estamos conectados al mismo tiempo recibiendo clases, las videollamadas son de muy mala calidad. Espero que a partir de mañana que no haya una mala calidad, vamos, en el sonido. Solo les pido me disculpen, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento para eso para la variante menor, se daría tratamiento cuando realmente el paciente tiene mucha molestia, que realmente el cuadro es muy doloroso. Y ahí el tratamiento puedes dar corticosteroides tópicos para curar la fase aguda. Para evitar que los episodios sean tan frecuentes, pues se dan otra terapéutica, ¿estamos de acuerdo? Pues se da complejo B y clorhexidina. En el caso de la menor, de la mayor, se tratan con corticosteroides sistémicos y tópicos, y la herpetiforme generalmente no se le da tratamiento porque no es tan molesto para el paciente.
a pesar de que puede estar constantemente ulcerado, o igual se puede manejar de la misma manera que la variante menor, si se necesitan con corticosteroides y luego ya con una terapia basada en vitamina B12 y clorexidina para evitar que haya una frecuencia muy marcada en las recidivas. ¿Dudas, preguntas, doctores? Nada, doctores, perfecto, doctores. Entonces el día de hoy nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase, doctores. Cuídense.